Muy buenas noches a todos, muchachos. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer una clase de análisis en vivo y esta clase constará de dos partes. Empezaremos primero con análisis fundamental, qué nos espera para esta semana, cuáles son los datos más importantes para esta semana y las semanas posteriores. Y también, posteriormente al análisis fundamental, continuaremos con el análisis técnico. Una vez terminado el panorama de mercado, seguiremos con una pincelada de lo que es el backtesting en vivo. Todo esto que vamos a ver, muchachos, es básicamente lo que hacemos en nuestra academia, es como hacemos nuestras clases en vivo. Y bueno, espero que les guste bastante. Si alguien tiene alguna duda o pregunta de lo que sea, no dude en comentar, ¿ok? Y bueno, muchachos, espero que les guste bastante, pónganse cómodos y espero que aprendan bastante. Bueno, en primer lugar, vamos a comenzar con el análisis fundamental. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, para esta semana, vamos a mirar aquí el calendario económico, vamos a mirar los datos más importantes de esta semana. Esta semana tenemos, el día de mañana tenemos, ya mañana es miércoles, tenemos cambio de empleo no agrícola, que es como un preámbulo de lo que son las nóminas no agrícolas del día viernes. Muchachos, antes de continuar, ¿me confirman, por favor, si se escucha bien el audio y se ve bien el video, porfa? Sí, señor Rafa, Perfecto. Listo, gracias, muchachos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, el día de mañana tenemos lo que llamamos Fed Day. El Fed Day es cuando se celebran tasas de interés y tenemos reunión del FOMC y conferencia de Jerome Powell, de Jay Powell, que es el presidente de la Reserva Federal. Para el día de mañana se espera que las tasas de intereses queden totalmente quietas, que no haya una reducción. Entonces, realmente la atención se va a centrar es en la rueda de prensa de Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal. Esto será a la 1:30 p.m. GMT-5, hora de Colombia. Acá uno, si es de algún otro lugar, mirará cuál es la hora correspondiente. ¿Qué se mirará en esta conferencia? Lo que se va a mirar es, bueno, ya se sabe que las tasas de interés no se van a reducir. Entonces, vamos a mirar cuál va a ser el tono de Jay Powell que nos indica para los próximos meses. Es decir, si la Reserva Federal estima que las tasas de intereses se van a reducir o si se van a mantener. Entonces, depende de los comentarios, es como va a reaccionar el mercado. Si nosotros miramos aquí lo que es el CMA Fed Watch Tool, que es el medidor de tasas de interés, ya miraremos qué nos dice esto. Entonces, por el momento tenemos esto, que es lo más importante de la semana: comunicado del FOMC, tasa de interés, que no las van a mover, y rueda de prensa de Jerome Powell, ¿ok? Y para el día viernes tenemos un segundo plato bastante fuerte, que es las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, ¿ok? Entonces, yendo un poquito aquí al CMA Fed Watch Tool, vamos a ver cuáles son las probabilidades. Según lo que estima el mercado, este año solo va a haber un recorte de tasas de interés. A principios de año se estimaba que iban a haber 6 recortes, pero con lo previsto se estima que este año solo va a haber un recorte de tasas de interés y este recorte se producirá más o menos en el mes de noviembre o diciembre. Si miramos el día de mañana, hay 98.4% de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en un 5,50. Si vamos a la reunión del 12 de junio, con un 89% de que la siga manteniendo, y así sucesivamente hasta noviembre. Evidentemente, entre más vamos avanzando las reuniones programadas de la Reserva Federal, van reduciendo un poquito las probabilidades, porque cualquier cosa puede pasar. La Reserva Federal es un ente dependiente de los datos macroeconómicos. Entonces, si el empleo se destruye en Estados Unidos, ellos les tocará reducir tasas de intereses para reanimar la economía. Entonces, si vamos viendo acá, en el mes de julio hay un 76% de probabilidad de que se mantengan las tasas de interés. Septiembre va ganando con un 53% y ya en noviembre ya vemos el imbalance, que ya es 41 versus 42, de que van a reducir tasas. Esto la Reserva Federal lo está haciendo así porque quiere evitar
digámoslo así, que la inflación se les vuelva a subir. Si nosotros miramos la inflación IPC subyacente interanual de Estados Unidos, esta inflación en este momento se ubica en un 3,8%. Esta inflación estuvo en un pico, vamos a bajar hasta aquí atrás, tuvo un pico más o menos del 6,6% y desde esa época han venido subiendo tasas de interés para así aplacar la inflación. Cuando la Reserva Federal sube tasas de interés, en este caso subió las tasas de interés para poder controlar la inflación, el control de precios. La Reserva Federal tiene 3 mandatos, que es controlar la inflación, controlar el empleo y controlar, digámoslo así, la economía. Entonces, algo muy importante para la Reserva Federal es controlar la inflación y el empleo. A ver, pregunta. David Tavares, Rafa, ¿el reporte de Apple y Amazon podría mover el Nasdaq? Sí, claro, es que realmente lo que mueve el Nasdaq son las empresas. El Nasdaq no es que mueva las empresas, es al revés. Las empresas son las que mueven el Nasdaq y mañana tenemos reporte de Apple y Amazon. Entonces, mañana puede ser un día muy volátil. Abraham José, no se escucha. No sé, Abraham, revisa bien. Yo creo que todos están escuchando en este momento. Camilo Bermúdez. Rafa, se está hablando de estanflación. ¿De pronto sabes qué significa ese término? Estanflación es un término que se utiliza, digámoslo así, cuando la inflación queda o sea, que puede producirse un fenómeno de que se baja demasiado la inflación, ¿cierto? No es superinflación, o sea, que se sube mucho, sino que es al revés, de que la inflación vaya a bajar bastante. Pero de momento no. De momento, inclusive, si hubiera esta inflación o signos de que hubiera esta inflación, pues la Reserva Federal hay gente que no se le escucha. Bueno, hay gente que ya sí se le escucha. No sé, yo creo que de pronto los que no se les escucha deben salir de la reunión y volver a entrar para que se les escuche. ¿Ok? Entonces, en este momento, pues como la inflación no se está moviendo al ritmo que ellos piensan, porque ellos quieren tener la inflación en torno a un 2%, a un 2%, en este momento se encuentra en un 3,8% y llevamos estancados del 4%, inclusive 4,1% desde septiembre del año pasado a 3,8%. No se ha reducido como ellos esperan realmente. Entonces, la Reserva Federal está siendo muy cautelosa en reducir tasas de interés y la Reserva Federal espera ser lo más cautelosa posible para reducir tasas de interés. Ellos no se van a adelantar o ellos no, pues digámoslo así, que no van a tomar un riesgo en reducir tasas de interés. Lo que ellos quieren en este momento, o el primer mandato que ellos tienen en este momento, es controlar los precios, es decir, controlar la inflación. Eso es un mandato que la Reserva Federal tiene. Pero para controlar la inflación, ellos deben destruir de cierta manera la economía. En este momento hay un término que ellos están buscando que se llama soft landing. ¿El soft landing qué es? Que ellos logren reducir la inflación, pero sin destruir la economía. Y eso es lo que estamos en vilo en este momento, porque en este momento la economía de Estados Unidos sigue bastante fuerte, pero la inflación sigue muy pegada en ese entorno del 3,8%. La inflación subyacente, muchachos, ¿qué es? La inflación subyacente es la inflación más difícil de reducir, ya que es la inflación que reduce energía y alimentos. Entonces, digámoslo así, que es la inflación del día a día, que es, digámoslo así, los arriendos, la vivienda, el coste de vehículos, de tecnología. Es decir, el día a día sigue siendo muy caro en Estados Unidos. Entonces, lo que busca la Reserva Federal es controlar eso. Y esta es la inflación más difícil de reducir y se encuentra muy estancada en este sitio. La Reserva Federal no quiere cometer el error que cometió la Reserva Federal en aquel entonces de 1975, que a ellos se les subió la inflación a un 11,7%. Empezaron a subir tasas de intereses y la inflación se redujo al 5,9%. En ese momento, el presidente de la Reserva Federal de ese entonces comenzó a reducir tasas de interés demasiado pronto. ¿Y qué sucedió? Volvió
y se le subió la inflación, es decir, le hizo un segundo pico de inflación al entorno del 13,6%. Entonces, lo que busca la Reserva Federal es que no se les vaya o que no vaya a suceder lo mismo que sucedió en ese entonces. Y como mañana tenemos el reporte de la Reserva Federal, es un tema que está muy candente en este momento. Entonces, lo más probable es que el día de mañana la Reserva Federal diga que van a mantener tasas de interés y que, desde mi punto de vista, que la Reserva Federal mantenga un tono sea muy templado, o sea, que no sea muy dovish ni que sea muy bearish, sino que sea un tono muy templado, o sea, ni para arriba ni para abajo. Y eso sería inclusive hasta bueno para los mercados. Pregunta de David Tavares: si se reducen las tasas de interés, ¿esto podría a los mercados bajista o alcista? ¿Cómo lo ves? Muy buena pregunta, David. Eso depende de cómo evolucione la economía y el empleo de Estados Unidos. Vamos a mirar este escenario. Vamos a mirar aquí. Bueno, aquí estamos en la inflación ya. En este momento la inflación está en un 3,8%. Las expectativas, vamos a hablar un poquito sobre las expectativas de inflación de aquí a algunos años, de aquí a 2 años. Si la inflación, vamos a poner 3 escenarios: malo, estable y malo. Vamos a poner 3 escenarios. El primer escenario, supongamos que la inflación se reduce, y aquí te respondería la pregunta: si bajan tasas, ¿el mercado subiría o bajaría? Pero eso depende mucho de la economía. Si la inflación, supongamos, en unos meses comienza a bajar drásticamente, muy fuertemente, y llegamos a un término del 2%, 1,5%, ¿ahí qué estaría pasando? Ahí lo que estaría sucediendo es que la economía se estaría desacelerando de una manera muy fuerte. Y en ese escenario sería muy malo para las bolsas. ¿Por qué? Porque si la inflación se reduce hasta ese punto, es porque el empleo en Estados Unidos se destruyó de cierta manera. Y en ese entonces sería como muy malo para la economía. Es decir, la economía de Estados Unidos entraría en un punto de recesión. Y así estén bajando tasas de intereses, el mercado cae. Y eso fue algo muy similar a lo que sucedió en el año 2008. Que la economía se empezó a destruir y ellos comenzaron a bajar tasas de intereses, y aún así, bajando tasas de intereses, el mercado seguía en picada, seguía en caída libre. Entonces, todo depende de cómo esté la economía, porque es muy difícil decir, no, si es que van a bajar tasas de interés y el mercado sube o cae. Las últimas veces que la Reserva Federal ha reducido tasas de intereses estando tan arriba, el mercado cae, pero es porque cuando ya bajan tasas de intereses es porque la economía ya va mal y la inflación ya se redujo. Vamos a hablar de lo que ellos hablan, que es el soft landing, que es lo que ellos buscan: reducir la inflación sin que se destruya la economía. Entonces, segundo escenario, la inflación se sitúa en un 2%, en un 2,5%, que es un término muy perfecto para la Reserva Federal. Si la inflación llega y se establece en un 2,5%, eso sería como agua tibia, porque no estaría ni muy caliente ni muy fría. Y en ese término, ellos podrían reducir tasas de intereses sin que la economía esté debilitada. O sea, la economía, si la inflación se sitúa en un 2,5% establemente, de una manera estable, o sea, reduciéndose levemente, paulativamente, y no se destruye el empleo y no se destruye la confianza del consumidor, etcétera. En ese entorno, la Reserva Federal podría bajar tasas de intereses y así la economía inclusive se vería impulsada, porque la inflación estaría controlada y le estaría dando a la economía un estímulo. ¿Ok? Recordemos que las tasas de interés es el coste de los créditos. Entonces, yo les recomiendo un video que se llama The Machine Economics, que es de Ray Dalio, está en YouTube, gratuito. ¿Y de qué trata? ¿Qué son las tasas de intereses para los que no saben mucho? Las tasas de intereses es el coste del dinero. Y el coste del dinero quiere decir lo siguiente: una economía, y más que todo la economía estadounidense, depende mucho de los créditos. Entonces, el gasto de una persona es el ingreso de otra. El ingreso de esa persona
constituye un gasto futuro para una persona que está más abajo en la cadena. Ya, miremoslo de esta manera, como una cadena alimenticia. Entonces, si hay créditos, las personas pueden gastar más de lo que perciben. Entonces, si las personas gastan más de lo que perciben, pues la economía se acelera. ¿Y cómo pueden gastar más de lo que perciben? Con créditos. ¿Y las personas cómo adquieren créditos? Con créditos baratos o tasas de intereses baratas. Entonces, cuando los créditos están muy altos, las personas no toman créditos y así es una manera de estancar la economía. ¿Ok? Pregunta de Germán García. Buenas noches. Rafa, en la última rueda de prensa bajó, lo pregunto por tener una idea. No, en la última rueda de prensa las tasas de intereses se han mantenido estables. Este año no se ha reducido nunca tasas de interés, se han mantenido totalmente estables en un 5,5. ¿Ok? Entonces, si las tasas de intereses se mantienen altas, las personas no toman créditos y eso debilita la economía. Ahora, volviendo al punto. Si la inflación llega al 2,5% de una manera estable, sin destruirse el empleo, ni la confianza del consumidor, ni que se fracture el sistema económico, ¿qué podría pasar en ese momento? Que la Reserva Federal baje tasas de intereses y que la economía tenga como un impulso, porque se estarían abaratando los créditos, entonces la economía estaría bien y les estaría dando un impulso. En ese entorno sería extremadamente positivo para las bolsas. Si las tasas de intereses se sitúan, vuelvo y repito, la inflación se sitúa en un 2,5% de manera estable, sin que se destruya el empleo ni la confianza del consumidor, y la Reserva Federal baja tasas, sería un escenario demasiado positivo para las bolsas. Las bolsas podrían subir bastante fuerte en ese entorno. Pongamos un tercer escenario. ¿Cuál es el tercer escenario? La inflación se queda donde está y no quiere remitir por nada del mundo. En ese entorno, la Reserva Federal tendría que aumentar las tasas de intereses otro poco. Y ya eso sería algo muy grave para las bolsas porque tendríamos, ¿cómo es que se llama esto? Se me fue el nombre. Es como es una parábola, no sé cómo decirlo. El de la ducha fría. Es decir, tú tienes el agua fría en este momento, ¿cierto? Te estás bañando y tienes agua fría y subes el agua caliente muy brusco, muy rápido y de un momento a otro te sale agua caliente y te quemas. Entonces ya te toca empezar a regular de a poco. Y eso es lo que podría pasar, porque si la inflación se sigue subiendo, se mantiene muy estable, la Reserva Federal tendría que subir tasas de interés, pero si sigue subiendo tasas de interés, llegará a un punto donde la economía no resista y de un momento a otro, o sea, literalmente de un momento a otro, la economía se fracture. Y si la economía se fractura, ya en ese punto la Reserva Federal tendrá agua demasiado caliente y le tocará empezar a regular y cuando le toque empezar a regular de manera brusca, la economía cae y así esté bajando tasas de intereses, la economía estaría mal y en ese orden de ideas las bolsas comenzarían a caer. Entonces acá les acabo de dar 3 escenarios. No sé, muchachos, si se entienda lo que les estoy diciendo. La persona que tenga alguna duda me diga, Rafa, no entiendo, no importa. Hágame la pregunta que con mucho gusto le respondo sus preguntas. Cristian Estrada, Rafa, acá en Colombia bajaron un 0,50 las tasas. ¿Funciona similar a Estados Unidos? Sí, es una forma muy similar. La verdad no mantengo muy pendiente de eso en Colombia. Si no estoy mal, las tasas de interés están superior a un 12%. La Reserva Federal en este momento tiene las tasas en un 5,5, pues es mucha la diferencia de 5,5 a un 12% de como están en Colombia, es decir, no hay una política expansiva en Colombia. Una política expansiva trata de 3 maneras. Bueno, digámoslo así de 2 maneras, y una manera tiene 2 formas. La primera manera, una política expansiva fiscal, que es una política monetaria expansiva fiscal, que se reducen los impuestos. Cuando se reducen los impuestos, eso es una forma muy dinámica de hacer expandir la economía, ¿cierto? Política fiscal expansiva de impuestos, ¿cierto?
Y está la otra forma política monetaria, que es la, como lo dice su nombre, monetaria. Y la política monetaria tiene dos formas, que es reducir tasas de intereses, como lo ha tenido Estados Unidos por mucho tiempo, que es casi que al 0%. En Latinoamérica no ha estado nunca así, por eso es que Estados Unidos realmente puede ser una potencia, porque tienen créditos demasiado baratos, la gente toma créditos para cualquier cosa, mientras que Colombia, Latinoamérica, me atrevería a decir, no sé la verdad cómo son todos los países de Latinoamérica, pero en Latinoamérica las tasas de intereses siempre mantienen muy altas y eso no incentiva a la gente a tomar créditos. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí funciona similar, pero es que Estados Unidos lleva una ventaja abismal en cómo manejar una economía. Y yo creo que cualquier persona que sea empleada en Estados Unidos con un empleo normal, pues tiene una mejor calidad. Trabajan muy duro, sí, eso es verdad, pero una persona en Estados Unidos con un empleo normal se puede comprar un carro, un trabajo raso, por decirlo así. Acá en Colombia una persona con un trabajo, un empleo raso, jamás podría aspirar a comprarse un carro. O sea, estamos hablando de dos cosas muy distintas. Entonces, esa es la cuestión, que las tasas de intereses en Colombia mantienen muy altas y así bajan 0.5, pues que estén en 13% y que en 12.5 es la misma, de negro oscuro a negro, a negro, lo mismo, sigue siendo lo mismo, ¿ok? Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta hasta el momento de lo que hemos estado viendo hasta el momento? Entonces, hemos visto en este momento cuáles son los tres escenarios, ¿ok? ¿Cuáles son los tres escenarios que podrían suceder? Mañana se espera que la Reserva Federal pues tenga un tono muy estable, de que no diga ni que van a bajar, ni que van a subir, sino como que vamos a ver cómo empiezan a ver los datos macroeconómicos y así que ellos empiecen a actuar. Pues ya, obviamente yo no soy un adivino y les puedo decir, no, él va a decir esto, pero más o menos eso es lo que espera. Pero si por cuestiones de la vida él dice, no, este año, y él le llega y él le da por decir, no, este año vamos a reducir tasas 3 veces, ya ahí tendríamos algo distinto sobre la mesa. Pero hasta el momento se espera que solo va a llevar un recorte de tasas de intereses este mes, ¿ok? El día viernes tenemos nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, ¿ok? Si nosotros miramos la tasa de desempleo, bueno, nómina no agrícola, vamos a mirar aquí el calendario económico mejor. Tasa de desempleo, los datos más importantes, seguido del día miércoles del Fed Day, es nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Acá vemos como una reducción en el empleo, y esto es lo que de pronto, esto es algo que está mirando mucho la Reserva Federal. Lo que está buscando la Reserva Federal es de cierto modo destruir el empleo para hacer bajar la inflación. O sea, ellos buscan como que el empleo no tenga tanto auge y así la inflación se termina bajando. Entonces, se estima, una cosa es la estimación, muchachos, la previsión. El dato anterior de nóminas no agrícolas, es decir, personas que se emplearon durante mes en empleos que no son agrícolas, fue 300.3 mil. Se espera que para este mes haya una reducción. Eso, en teoría, es malo para la economía, pero es bueno para la inflación. Es como una combinación, no sé si me haga entender. Es un tema un poquito complicado. Entonces, en ese entorno, pues el empleo se estaría reduciendo. O sea, este mes se emplearon menos personas con respecto al mes pasado. Eso es bueno para la Reserva Federal, que es lo que está buscando, que es reducir la inflación. Y en la tasa de desempleo, pues se estima un dato igual. Si, supongamos, si esto sale en 240 y este sale en 4.0, quiere decir que el empleo se está destruyendo. Y en ese orden de ideas, la Reserva Federal está consiguiendo su objetivo de hacer bajar la inflación. ¿Ok? Si el discurso no es agresivo, puede resultar negativo para el dólar. Vamos a mirar algo acá, ya vamos a pasar a ese punto del dólar, Jorge, que ya vamos a pasar ahorita al tema del dólar, cuando pasemos al análisis técnico, que ya vamos a mirar eso en un momento. Vamos a hablar un poquito del dólar, lo que puede suceder y qué es lo que está pasando con el oro y el Bitcoin con respecto a lo que está sucediendo este año, ¿ok?
Es más, vamos a pasar directamente a ese punto ya que estamos tan metidos ahí. Entonces, vamos a mirar aquí el dólar index. Bueno, en este momento, ¿qué estamos viendo? El dólar index tiene un fortalecimiento, que es el dólar de por sí, una cesta del dólar frente a 7 divisas, y eso lo podemos ver como el dólar de forma global. El dólar, ¿por qué ha estado subiendo las últimas semanas? Porque a principios de año se esperaba que la Reserva Federal redujera tasas de intereses hasta 6 veces. O sea, eso era lo que se hablaba en los mercados por esos días. Entonces, si la Reserva Federal o sea, se esperaba que redujera la tasas de intereses 6 veces, eso sería negativo para el dólar, es decir, el dólar debería comenzar a bajar. Pero a medida que hemos visto que la inflación no cede y no está bajando, está estancada, la Reserva Federal en las últimas reuniones se ha visto en la obligación de estar comentando de que no van a bajar tasas de intereses. Inclusive hay rumores de que las pueden subir. Entonces, si cambiamos de un entorno de que se pueden bajar 6 veces a un entorno donde no se pueden bajar, o sea, lo mínimo es que la bajen una vez y de ahí para allá es que la suban, inclusive la suban. El banco UBS sacó una estimación de que la Reserva Federal va a subir tasas de intereses al 6%. La verdad no sé hasta dónde será eso cierto. Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan, uno de los presidentes banqueros más exitosos de yo no sé cuántas décadas, un tipo que tiene demasiado cierto en Wall Street, dice que la Reserva Federal va a subir tasas de intereses al 8%. Uno no sabe si lo está diciendo ese señor para hacerle la trampa a los mercados y él tomar la posición contraria, porque si él es una persona tan influyente y con tantos fondos de un banco tan importante, él necesita liquidez de un lado para tomar una entrada contraria, o puede que esté diciendo la verdad, uno no sabe. Pero entonces el dólar se ha visto muy fortalecido debido a que se cambia una expectativa de 6 reducciones a una sola reducción o inclusive que no reduzcan. Entonces, en ese orden de días, el dólar se ve fortalecido. Y si mañana Jay Powell se mantiene estable, como quien dice, no, mantenemos pendientes de los datos macroeconómicos, estamos esperando que el empleo tenga una disminución, que la confianza del consumidor disminuya, pero no mucho, en poca medida. En ese orden de ideas, si el presidente de la Reserva Federal se mantiene muy estable, pues el dólar puede seguir subiendo, a no ser que él diga, no, este año vamos a reducir tasas de intereses 2 veces. Si él llega a decir, insinuar de que este año pueden bajar tasas de intereses 2 veces, de pronto el dólar podría comenzar a caer. Pero si él tiene ese tono como que están pendientes, pero no está muy seguro en bajar tasas de interés, el dólar puede seguir subiendo. De hecho, ya mirando aquí técnicamente, porque yo puedo decir aquí muchas cosas, pero si lo miramos técnicamente, y para mí el análisis técnico combinado con el análisis fundamental funciona muy bien, pero siempre pongo por encima el técnico porque el técnico revela lo que es la verdad. Si miramos al análisis técnico, bueno, ya que voy a decir algo, acá hay personas de mi academia y hay personas que no están en la academia. Todo lo que yo voy a comentar acá es con base a mi estrategia de trading, ¿ok? Que es análisis técnico. Ahora, si nosotros miramos acá, esto es una figura de púa, esta punta de acá con esta otra punta de acá, y si nosotros tomamos el tamaño de esta púa y la proyectamos en su activación, que fue cuando rompiste resistencia, eso está indicando que el dólar index va a seguir subiendo y lo más probable es que termine visitando esta zona de resistencia que tenemos acá. Entonces, en ese orden de días, el dólar puede seguir subiendo las últimas semanas, puede seguir subiendo. Obviamente, va a depender de mañana, pero lo que se espera mañana es un tono muy estable de Jay Powell, es decir, que no vaya a crear un desbalance en el mercado, que siga con el mismo tono que viene en este momento, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos, una probabilidad de que el dólar vaya a seguir con la senda alcista y visite la próxima zona de resistencia. En ese orden de días, las demás divisas van a caer frente al dólar, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Bueno, ya que estamos en este punto hablando del dólar, yo voy a empezar primero con las bolsas, con lo que era el Nasdaq, etcétera. Pero ya que estamos aquí viendo el dólar, vamos a pasar acá y vamos a mirar lo que
ha pasado con el Bitcoin. El Bitcoin, si nosotros vemos aquí la gráfica del Bitcoin, el Bitcoin se ha visto bastante fortalecido en cierta manera, pues porque se esperaba que esto puede implicar ventas en el oro, Rafa. Sí, de hecho, el oro está bajando. Entonces ya vamos a mirar el Bitcoin y ya pasamos al oro. Entonces, el Bitcoin ha subido bastante y el oro también. Han tenido una subida tremenda, tanto el oro y el Bitcoin. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, había una expectativa de 6 reducciones de tasas de intereses este año. Y ya en este momento, inclusive está en duda de que tan siquiera reduzcan una sola vez. Entonces, es como un balde de agua fría. Entonces, como había una expectativa de 6 reducciones, lo que fue el oro y el Bitcoin comenzaron a subir de forma bastante brusca. O sea, empezaron a subir de una manera muy fuerte. Miramos acá, a inicios de 2024, Bitcoin, tendencia alcista o un impulso alcista bastante fuerte. A medida que las expectativas que la Reserva Federal reduzca tasas de interés se han reducido a que no reduzcan nada, se frenó el Bitcoin en zona de máximos históricos. La zona de máximos históricos anterior en el Bitcoin se constituía en la barrera de los $69,000. Intentó romperla y no fue capaz. Ahora, en este momento, el Bitcoin está descansando porque las expectativas de que se reduzcan tasas de interés están muy frías y se llegó a una evaluación perfecta en el Bitcoin y el Bitcoin ha estado cayendo. Y eso es una de las razones por la cual esa subida fuerte del Bitcoin se frenó, porque no hay una expectativa de que se reduzcan las tasas de intereses. Alguien me puede decir el halving, lo que sea, pero muchas veces el Bitcoin se ha movido al alza por políticas monetarias de Estados Unidos. Cuando hay políticas monetarias de Estados Unidos expansivas, es decir, que reducen tasas de intereses al 0% y comienzan a imprimir dólares de forma masiva, ahí es donde el Bitcoin sube. Y da la casualidad que muchos halving coinciden con políticas monetarias expansivas. Entonces mucha gente le atribuye eso al halving, pero realmente es la Reserva Federal que está devaluando el dólar. ¿Y el Bitcoin contra quién cotiza? Contra el dólar, contra monedas fiat. Entonces eso es lo que pasa. Oscar Jaimes pregunta, Rafa, yo tengo una duda frente al dólar y el peso colombiano, COP. Por ejemplo, están bajando tasas de interés y viene una ley de borrón y cuenta nueva 2.0 donde eliminan reportes negativos e incitan al crédito y al gasto. ¿Eso causaría que el dólar suba o baje en Colombia? Eso directamente afectaría a la economía de Colombia. Si hay una ley de borrón y cuenta nueva y incentivan a las personas a que tomen créditos, pues eso incentivaría a la economía colombiana a que haya más gasto y que haya, digámoslo así, salud en la economía colombiana. Pero realmente muchachos, el dólar se mueve por Estados Unidos. O sea, el dólar no baja ni por un presidente colombiano, ni porque estuvo el otro, ni porque está aquí el otro. Olvídese de eso. El dólar se mueve es por el mismo Estados Unidos. Punto. Colombia no tiene poder sobre eso. Ningún gobierno colombiano tiene poder de hacer bajar o subir el dólar. De pronto sí hay algo, pero la verdad en este momento no. Inclusive si nosotros miramos aquí el dólar contra el peso colombiano, intentó hacer una ruptura y ahí está. O sea, visitando otra vez la barrera de los 3.900 y si se siguen enfriando expectativas de que la Reserva Federal reduzca tasas, esto va a seguir subiendo y va a volver a romper la barrera de los 4.000 pesos por dólar, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, lo que dices, Oscar, lo que haría eso sería que alentaría la economía colombiana y que pequeños y medianos negocios les empiece a ir bien porque la gente va a hacer créditos. Entonces, pongamos un ejemplo. 100 personas que tienen como un estatus medio bien normal, tirando alto en Colombia, no lo podemos comparar con estatus medio alto en Estados Unidos, medio alto en Colombia, tiene un ejemplo, 80 millones ahorrados y quiere comprarse un carro. Entonces esas personas, esa familia que hace, va a ir a buscar un crédito, se lo aprueban y esas personas van y se compran un carro de 200 millones. ¿Qué pasa? Se gastan esos 200 millones y ahí es donde empieza a girar el dinero. Entonces, la empresa que vende el carro percibe ingresos, el mismo vendedor recibe una comisión
y el mismo vendedor va a tener más dinero para gastar, entonces el vendedor el fin de semana con esa comisión va a salir a comer con su familia, con la novia, con los hijos, etcétera, al restaurante, más personas le empiezan a llegar, compradores, etcétera, almacenes de ropa, y así es como funciona la economía. Entonces, eso que dice sería una forma de incentivar la economía colombiana, pero eso no haría mover al dólar como tal. ¿Listo? ¿Alguien que quiera comentar algo más, muchachos? Antes de que sigamos. Entonces, bueno, aquí, entonces, alza de tasas igual dólar positivo, baja de tasas, estabilidad, lo contrario. Si la Reserva Federal sube tasas o mantiene, o sea, vamos a hablarlo de esta manera, mantiene tasas de intereses altos por mucho tiempo o sube, el dólar sube. Si el dólar, si la Reserva Federal hace guiños de que va a bajar tasas de intereses, el dólar comienza a caer. ¿Ok? Vale. Y ya vamos a pasar ahorita al Nasdaq, David. ¿Listo? Pero más o menos es lo que dices, Iván. Tienes ahí tienes el hilo. ¿Listo? Entonces, en este momento, si miramos el Bitcoin, pues por eso es que se ha venido desinflando esa subida, porque se redujeron como las expectativas de que la Reserva Federal baje tasas de intereses. Y por eso es que estamos viendo una caída del Bitcoin. Ahora, si lo miramos técnicamente, de momento, vuelvo y le repito, muchachos, esto que yo les voy comentando, técnicamente es con base en mi estrategia de trading. Entonces, en este momento el Bitcoin tiene una figura de continuidad de tendencia, pero una cosa es que una figura esté formada y otra cosa muy distinta es que esté activada. En este momento vemos una bandera, pero esa bandera no se encuentra activada. ¿Dónde comenzamos a ver el Bitcoin más positivo que nosotros digamos, esto tiene pinta de volver a despegar? Solo presten atención al Bitcoin si rompe en una primera instancia los $67,000. Si el Bitcoin cierra una vela diaria o 4 horas por encima de $67,000, el Bitcoin podría comenzar a subir. De momento, pausa, ¿cierto? De momento, pausa. Y si finalmente termina rompiendo esa línea de tendencia que constituye la bandera alcista, ya ahí tendríamos algo. Podríamos tomar el tamaño de la figura y esto nos daría una proyección del Bitcoin, supongamos que activa por acá, un ejemplo, que fuera a activar. No estoy diciendo que va a activar, supongamos que rompe. Ahí tendremos una proyección del Bitcoin hacia la zona de los $82,000, si llegase a romper esta bandera. Entonces, en una primera instancia, 67,000, y ya en una segunda instancia, la ruptura de esta bandera. ¿Ok? Entonces, es lo que tendríamos. Ya si el Bitcoin, muchachos, logra romper más o menos esta zona de soporte que tenemos por acá. Vamos a marcar aquí cuál es el número redondo que en este momento lo está como rompiendo, que es la zona de los $60,000, más o menos aproximadamente. Inclusive ya está rompiendo los 60,000, pero vamos a delinearlo aquí de esta manera. Si el Bitcoin logra romper como esta zona y cierra por debajo de esta línea de tendencia y cierra por debajo de ese soporte, yo creo que estaríamos viendo una debilidad notoria en el Bitcoin y ya lo que estaría buscando el Bitcoin sería una corrección a niveles Fibonacci de su última subida, ¿ok? O sea, ya estaría buscando niveles más profundos en torno a los 55,000, más o menos. Si rompe esta zona de soporte, podríamos ver una próxima parada en la zona de los $55,000. ¿Listo? Oro. Algo muy similar también. El oro ha subido también de una forma muy drástica debido a que había una expectativa de reducción de tasas y de devaluación del dólar, pero como ya las expectativas de reducción de tasas se han ido disminuyendo, pues el oro se ha ido frenando y en este momento, pues podríamos decir de que el oro hizo lo que podríamos decir una onda 1 expansiva, 2 correctiva, 3 expansiva, y en este momento el oro está buscando un proceso correctivo. Es decir, aquí 1, 2, 3, y aquí estaría haciendo la onda 4 correctiva, que lo podría estar dirigiendo hacia la zona de un 38% de Fibonacci. De hecho, aquí el oro, yo no lo operé, pero el oro tiene como formado por aquí una figura de cambio, y si nosotros la proyectamos, lo estaría mandando casi aquí a la zona de un 38% de Fibonacci del último impulso alcista. Entonces el oro podría seguir cayendo en este momento.
básicamente a tocar la zona del 38. Oye, no estoy diciendo, muchachos, vayan a vender, es que el oro se va a caer. Mañana fácilmente eso puede hacer un zigzag bastante mareador, es decir, que suba hasta acá, baje, haga otra subida y después todo el mundo, ay, sí, vamos para arriba, después ya, pum, vuelve y caiga. ¿Ok? O sea, lo que me refiero acá es que es más probable que visite esta zona del 38 antes de que nuevamente rompa zona de máximos históricos, ¿ok? O que simplemente se caiga mañana derecho al 38. Es probable, ¿ok? A eso es lo que voy, de que no creo que en este momento el oro tenga la suficiente fuerza para seguir batiendo máximos históricos al alza. ¿Listo? Entonces, hemos visto el Bitcoin, el oro. Ahora vamos a pasar aquí a mirar el Nasdaq 100, que es lo que podría suceder el día de mañana. Bueno, si nosotros miramos el Nasdaq 100 desde gráficos diarios, el Nasdaq 100 en este momento se encuentra en una tendencia alcista, ¿cierto? Tanto de mediano plazo, hablo de mediano plazo como esto, como de largo plazo, que hablamos de esto, ¿cierto? Se encuentra una tendencia alcista tanto de de mediano a largo plazo, que esto podría ser una tendencia de largo plazo. ¿Ok? Esto de acá. Entonces, si nosotros miramos esto desde este punto de vista, ¿qué tenemos ahorita en el Nasdaq? Vamos a hacer un conteo de ondas de Elliott. En este momento el Nasdaq tiene por acá un impulso alcista o una onda 1 impulsiva. Aquí es una onda 2 correctiva. ¿Ok? Esta onda 2 correctiva, ya aquí comenzó una onda 3 expansiva. Si nosotros le sacamos la copia a esta onda 1 expansiva y la proyectamos al final de la onda 2, esto avisaba que el Nasdaq tenía una proyección pendiente hacia esta zona. Aquí se ha concretado una onda número 3 expansiva en el Nasdaq. Ahí en ese punto, ¿qué sucedió con el Nasdaq? Esta venta yo sí la cogí, me cogí una venta más o menos hasta acá, desde por acá arriba hasta por acá abajo. Inclusive fue avisada en su momento en vivo en las clases que hago todos los lunes, que son así tal cual como hago estas. Acá formó el Nasdaq un patrón tipo doble techo, ¿ok? Y aparte de eso, tenía un canal formado. Entonces, una vez el Nasdaq rompe el canal a la baja, de una activación. Esa activación, ¿qué podríamos hacer? Se tomaría o se tomó el tamaño de la figura del canal y se proyectó en el punto de su ruptura. Y cuando rompió la zona de o el soporte de los 17.800, que era la línea de cuello del doble techo, ahí dio activación del doble techo. Entonces tomamos la proyección o el tamaño del doble techo y lo proyectamos en su ruptura y eso tenía una proyección bajista a esta zona. Y yo básicamente cerré más o menos como por acá. Tenía una venta por acá, activó el canal, estuvo bailando, por aquí tomé una venta más o menos por acá, por esta zona y la cerré acá. Entonces, el Nasdaq en este momento está en un proceso correctivo. Yo diría que el Nasdaq en este momento está en un proceso correctivo. Yo estimaría que si Jay Powell mañana tiene un tono estable, o sea, que viene con la misma senda que viene, yo creo que el Nasdaq podría terminar subiendo. Ahora, si lo miramos técnicamente, ¿qué está pasando? Si nosotros tomamos un cuadro de Fibonacci de este impulso, ¿cierto? Eso nos dice que esto corrigió a una zona de un 38%. Es decir, este impulso corrigió un 38% y ya llegó a esa zona. Si nosotros marcamos otro Fibonacci a este impulso, yo creo que el Nasdaq está muy cerca de tocar el 38, ¿cierto? Podría visitar este nivel ahora. En términos de trading, ¿cómo vamos a mover esto en el corto plazo desde 4 horas o 1 hora? Si el Nasdaq mañana, vamos a hablar técnicamente y vamos a poner de lado un poquito lo fundamental, sino que supongamos que estamos en una isla y solo estamos viendo gráficas. Si el Nasdaq mañana o esta semana, puede que sea mañana, esta semana, etcétera. Recordemos que una cosa es que estos datos fundamentales no es solo que en volatilidad en ese día, dan tendencias para las semanas posteriores. No es solo la volatilidad de ese momento, sino que viene dando digamos así, una tendencia para los próximos días o semanas. Entonces, si el Nasdaq, muchachos, rompe la zona y cierra una vela por encima de 17.800, aquí tendríamos
formada una púa y aquí tendríamos un cambio de estructura y aquí el Nasdaq podría comenzar a subir. Si rompe la zona de 17.800 y aquí el Nasdaq podría comenzar a escalar paulativamente, ¿cierto? No que se vaya así, sino que sube, baja, pero con un sesgo alcista, ¿ok? Si por el contrario, el Nasdaq mañana o esta semana perfora la barrera de los 17.000 puntos cerrados, aquí estaremos viendo un doble techo. Aquí estaremos viendo un doble techo con un sesgo bajista de corto plazo y esto nos estaría llevando literalmente a una zona de Fibonacci más profunda que puede ser la zona del 50%. Puntaría un poco más abajo, pero si rompe la zona de los 17.000, paulatinamente podría seguir cayendo hacia una zona de un 50%, que viene siendo un proceso correctivo de toda esa tendencia alcista que tenemos. Entonces, si lo miramos netamente, técnicamente, vamos a estar muy pendientes de la zona de los 17.800 y la zona de los 17.000. Ahí tendríamos zonas de actuación, porque aquí en el medio podría pasar cualquier cosa, literalmente. Cualquier cosa podría estar pasando en el Nasdaq. Y les recuerdo que esta es una lectura que es con bases de mi estrategia, ¿ok? Entonces, eso es lo que teníamos por el momento en el Nasdaq, ¿vale? Esto puede visitar un 50% si rompe la zona de los 17.000 a la baja, ¿vale? Sigamos por acá. Los bonos. Bonos. ¿Qué nos están indicando los bonos en este momento? Los bonos son las expectativas de tasas de intereses. Tenemos aquí la expectativa de bonos a 10 años y la de 2 años. Las expectativas de bonos a 2 años, es decir, que las tasas de intereses se mantienen a un 5,2%. Y por eso es que hemos visto caídas en las bolsas también y en el oro y en el Bitcoin, porque esta gráfica sigue subiendo. Quiere decir que las tasas de intereses van a estar situadas normalmente por estos tiempos en un 5% y siguen subiendo. Y eso básicamente nos está diciendo que la Reserva Federal va a mantener tasas de intereses altas. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. En el bono, la rentabilidad del bono a 2 años. Pregunta de Fernando Borda. Rafa, una pregunta. ¿Por qué se podría formar ahí un doble techo, que es un patrón gráfico de cambio de tendencia, y ahí la tendencia bajista? No. Muchas veces uno cree que un doble techo es un patrón únicamente de cambio de tendencia. Y a veces un doble techo puede ser un patrón mismo de continuidad de tendencia. Un ejemplo. Les voy a hacer un dibujo acá. Se supone, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un hombro, cabeza, hombro invertido. Supongamos que el precio viene subiendo y uno creería que acá forma un HCH, ¿cierto? Y puede funcionar, ¿cierto? Que es para avisar un cambio de tendencia, ¿ok? Ahora, puede que funcione esto. Y esto es un HCH de cambio de tendencia o supongamos que un doble techo. Pero también hay figuras que son de continuidad de tendencia macro, pero de cambio de tendencia en corrección. Me explico con un dibujo acá. Supongamos que el precio hizo un impulso bajista, ¿cierto? Y ese impulso bajista hace una corrección y esa corrección forma un H, C, H bajista. En ese orden de ideas, ¿qué estaría cambiando? Estaría cambiando la corrección, esa corrección, para ir a favor del último impulso principal. Y eso es lo que estaremos viendo en el Nasdaq, que hizo un impulso bajista y por acá en esta zona, más o menos en este dibujo, hizo formó un doble techo y podría continuar a la baja. Esas figuras así suelen tener mucha validez o que funcionan muy bien, que son patrones gráficos de cambio para ir a favor del impulso principal y cambiar el proceso correctivo a favor del impulso principal, ¿ok? Entonces, los bonos, lo más probable es que vayan a seguir subiendo o se ve en este momento que tienen como un impulso alcista. Eso quiere decir que las tasas de intereses pueden mantenerse altas por cierto tiempo,
¿ok? Y el VIX, que es el índice del miedo, el VIX, que es el índice del miedo, se ve que está por encima de 15. Si está por encima de 15, quiere decir que hay como cierto miedo en el mercado por estos momentos. Es decir, que el mercado tiene como cierto temor y eso puede alentar, digámoslo así, a caídas en los precios de los índices, ¿cierto? Que puede alertar básicamente a caídas en los precios de los índices. Entonces, si se sigue manteniendo por encima de 15, pues quiere decir que hay cierto temor en las bolsas en este momento, ¿ok? Y bueno, muchachos, esto ha sido pues básicamente el análisis que tenemos de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, algo que quiera comentar. David Tavares, entonces este miércoles será fundamental para el Nasdaq. Sí, pero yo creo que es más que todo continuidad en lo que va a decir Jerome Powell. No creo que vayan a haber cambios en su discurso. Así sea que él diga algo bueno o malo, yo creería que esto se sostiene y si cae no creo que caiga mucho. Ya si rompe acá, pues vamos a ver, mirándolo técnicamente. Pero si alguien me pregunta, Rafa, ¿qué crees que va a pasar? Yo creería, pero es que una cosa es lo que yo crea, otra cosa es cuál sería el actuar o cómo sería un análisis técnico. Yo creería que esto va a subir, pero si rompe 17.800 hay que estar en compra. Esa sería mi respuesta, mirándolo netamente desde una forma de análisis técnico. ¿Listo? Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado bastante la clase de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo, otra cosa, mirar algún otro activo. Se me fue un poquito más el tiempo con el análisis en vivo. Les quedé viendo una clase de backtesting gratuita. Es que si empezamos a hacer una clase de backtesting se va mucho tiempo y ahí es donde la clase se vuelve, digámoslo así, ciertamente aburridora. Entonces, les quedo viendo una clase gratuita de backtesting y espero que les haya gustado, que tengan, que les haya resuelto sus dudas, que hayan aprendido hoy algo y nos vemos en la próxima. Que tengan una feliz noche, que descansen y que sean muy felices. Gracias, Rafa. Con gusto, Fernando. Muchas gracias, Rafa. Con gusto, Gracias. con gusto, Manuel. Gracias, Rafa. Con gusto. Ah, no vi quién habló, pero feliz noche. Rafa, excelente clase, muchas gracias. Feliz Con noche. gusto, Andrés, que esté súper bien.